Rodríguez. Nuestro siguiente lector, Miguel Bejarano, también es nacido en Caborca en 1979. Miguel es músico desde los 20 años, escribe cuento y relato breve. Ha participado en lecturas colectivas y en performances literarios en el colectivo Letra y Música. Actualmente toca en una banda en Puerto Peñasco y toma el taller de escritura colectiva con un servidor en la Casa de la Cultura Abigail Bojorquez en Caborca. Miguel Bejarano. Bueno, buenas tardes. Yo lo que hago, lo que intento hacer es escribir ficción, así que cualquier semejanza con la realidad es mera falta de imaginación propia. Voy a leerles un cuento que se llama De vuelta a donde las casas son de colores y los perros andan sueltos. Fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que José volviera. Fueron tantos que murió su madre, su padre, su novia de cuando joven y hasta su perro. Quizá no le quedaba mucho o casi nada por qué regresar, pero regresó. Regresó cuando ya todo había pasado. Pasó hasta que doña Martina, la comadre de su mamá, se terminó casando con el loquito Cruz. Muchas cosas pasaron antes de que José volviera, pero una de las tantas cosas, aparte de lo de doña Martina con el loquito Cruz, fue lo de su hermano con la Doris. Qué argüente se armó por ese asunto. ¿Y cómo nos iba a armar si fue impactante para el pueblo? Pues digan lo que digan, ese pueblo siempre había gozado de una paz omnífera hasta que ocurrió aquello. Fue un martes por la mañana, cuando don Nayo, el dueño de los campos de siembra, iba montado en su caballo rumbo al represo. Y para su sorpresa, en su camino se encontró con la Doris. Ahí estaba, colgada de uno de los pinos que bordean el camino. Nomás una hoja de papel pegada en su pecho cubría su desnudez. Y en la hoja estaban escritas las palabras de Raúl, el hermano de José, quien había colgado de aquel pino en venganza por no ser correspondido en amores por aquella desdichada mujer, según lo escrito en aquel macabro obituario. De Raúl no se volvió a saber, huyó quién sabe a dónde. Hay quien dice que fue a dejarse morir al monte, nomás por puro remordimiento. Hay quien decía que se había ido tras José a los Estados Unidos. Pero lo que sí se sabe es que ya no volvió, ni cuando regresó José. José se fue cuando tenía unos 15 o 16 años. De plano no le gustaba la vida en el pueblo. Él quería ganar dinero y conocer las ciudades de los gringos, pues ya le habían contado que eran muy grandes y muy bonitas. Así que un buen día se despidió de su madre, de su padre, de Raúl, y se fue. A su novia solo le dejó una carta explicándole que pronto regresaría por ella para casarse. No volvió pronto, ni tampoco se casaron nunca. Pasó mucho tiempo para que José volviera, y como dije, también pasaron muchas cosas. Pasó que luego de que Raúl huyera, su padre se fue atiriciando hasta que un día ya no despertó. Josefina, su esposa, lo lloró por días y días, meses y meses. Fue un funeral muy triste aquel. Decían que no se miraba aún así desde que había muerto el Villalobos, el último de los 13 hijos de don Fabián. El Villalobos había sobrevivido a la muerte de toda su familia, así que se fue quedando solo, pero tan solo que se le dejó de ver por las calles del pueblo. Decían que se alimentaba de gatos, pues era la casa donde vivía un solo miaudero de tanto gato que había dentro y fuera de ella. Así que cuando murió, no hubo más que lamentar a su muerte que aquellos felinos que aturdieron al pueblo por años, maullando la ausencia de su amo y quién sabe, quizá también su depredador. Muchas cosas pasaron desde que José partió, tantas que hasta en cierta ocasión fue al pueblo el mismísimo gobernador a inaugurar la carretera que comunica con la capital. Entonces, ya con ella también llegaron pequeños empresarios, y entre ellos venía don Adolfo, un viejo gachupín que puso la primera tienda del pueblo donde se vendía de todo, pero lo que más le compró a la población por aquellos días fue pintura. Era una novedad aquello. Resultó que cuando don Adolfo se sentó en el pueblo, pintó su casa, cosa rara para la gente oriunda, pues todas las casas eran de un mismo color ladrillo. Pero cuando vieron la casa de don Adolfo pintada de un color amarillo chillante, quedaron encantados con aquello, y de un día para otro, el pueblo se tornó multicolor. Había casas rojas, verdes, azules, y hasta lilas parilón, como decía Felipe, el vaquero de San Ambrosio. Felipe casi no bajaba el pueblo. Él vivía como vaquero de abolengo, siempre en el rancho, siempre en lo de las vacas. Era un hombre de a caballo. Llegó al rancho San Ambrosio desde que tenía 7 años, y ahí se quedó para siempre.
Cierto día en que Felipe fue al pueblo a comprar su despensa y sus inseparables delicados, la marca de cigarros que le terminó dejando los dientes amarillos, se encontró con que las casas eran de colores y en las calles había más perros que gente. Cuando le preguntó a don Adolfo que a qué se debía tanto color y animalero, don Adolfo le explicó lo de la novedad que trajo con él al pueblo con eso de la pintura. A Felipe le importó poco y no cayó en las garras del consumismo. Y por lo de los perros, don Adolfo no supo a ciencia cierta explicarle, pero le dijo que tenía entendido que se relacionaba con la muerte de un tal Villalobos, ocurrida años antes de que él llegara al pueblo con su pintoresca miscelánea. La madre de José no dejó de extrañarlo cada día que pasaba, y a Raúl otro tanto, pero no lo lloraba como a José, pues ella siempre culpó a Raúl de la muerte de su marido. Doña Josefina era una mujer entrada en años, con un rostro dibujado por las grietas del tiempo y un gesto siempre amable que la acompañó hasta la tumba. Cuando José partió, doña Josefina se refugió en pláticas eternas con doña Martina, su comadre. Bebían litros y litros de café mientras hablaban de cualquier cosa. Doña Martina era una mujer mayor, pero su rostro aún no pintaba arrugas, no tuvo familia y, según sus palabras, jamás había sido tocada por hombre alguno. Vivía a 2 casas de la de doña Josefina, así que pasaban días completos bajo la sombra de la higuera que cubría el frente de la casa, bebiendo y platicando mientras veían ir y venir a Loquito Cruz, emulando siempre los sonidos recios de los automóviles. El Loquito Cruz era un huérfano que llegó al pueblo cuando don Nayo trajo a sus campos jornaleros del sur del país, y entre toda aquella gente venía él. Nadie sabía su nombre, pues no articulaba más palabra que no fuera Cruz y la onomatopeya de un auto a gran velocidad, así que se le quedó el apodo de Loquito Cruz. Nunca trabajó en los campos de don Nayo, nunca hizo nada que no fuera a andar por el pueblo con sus pies descalzos, sacudiendo el polvo para imitar las llantas de los autos. Era de complexión delgada, cabello corto pero muy desordenado, y poseía unos dientes que apenas si cabían en su boca. Tendría casi unos 24 años, pero la vida lo hacía parecer que tuviera todos. En el tiempo que don Adolfo llegó con su tienda al pueblo, el Loquito Cruz hizo de ella su refugio. Ahí pasaba horas y horas esperando que alguien le obsequiara una soda. Era un adicto al refresco de cola. Quizá es lo único que bebía, salvo aquella tarde en que doña Martina le invitó un pan con café. José era un año mayor que Raúl. Fueron inseparables hasta que José decidió irse del pueblo. Raúl siempre fue muy temperamental. Hubo cierta ocasión cuando niños, jugando a los carritos con Rafael, el hijo de doña Pía, vecino de siempre, se armó una pequeña discusión por las colindancias de los pequeños ranchos que formaban en la jardinera de doña Josefina. Raúl se abalanzó contra Rafael, propinándole un fuerte golpe en la cabeza con un tubo de acero que estaba a su alcance. La sangre brotó inmediatamente de la cabeza del pequeño Rafael, y José, al ver la gravedad del asunto, corrió a avisarle a su padre. Inmediatamente le hicieron unas curaciones caseras y el asunto no pasó a mayores. Años después, cuando Raúl ya había oído por lo de la Doris, doña Josefina descubrió aquel tubo de acero que Raúl conservó oculto entre los cacharros de un tractor abandonado en el patio de su casa. José, en cambio, era tranquilo y trabajador, malo para los estudios, pero trabajador. No hubo un día que no saliera de su casa con la idea de ganar una moneda. Ya fuera ayudando a su tío Tito a lavarle los pies con unas hierbas que herían terriblemente, o ir los fines de semana a la hacienda de don Nayo, ayudar en lo que fuera. Así era la vida de José hasta que un día tuvo edad suficiente y se enamoró, y fue correspondido, y se dio cuenta que no tenía ni para obsequiarle una carta a su enamorada, pues era malo para la escritura, y por otro lado, con las monedas que ganaba apenas se le daba para contribuir con algo en casa. Así que fue entonces que José decidió irse, pero con la consigna de volver con dinero suficiente y casarse con su novia. Pero muchos años y muchas cosas tuvieron que pasar para que José volviera. Pasó que cuando doña Martina se casó con el Loquito Cruz, ya no tuvo tiempo para los litros de café ni para aquellas largas charlas con doña Josefina. Ahora solo tenía tiempo para el amor, y tenía que aprovecharlo muy bien, pues quizá ya le quedaba poco. Habían sido ya muchos años en soledad y demasiadas horas bajo la higuera bebiendo, platicando y bebiendo, mientras veía cómo el amor iba y venía coqueteando siempre con sus metáforas motrices. Así que doña Josefina, ya sin comadre con quien compartir sus soledades, extrañó a su esposo, extrañó a Raúl y sobre todo extrañó a José, y entre extrañar y dormir se le fue la vida igual que su esposo.
Así que la casa de José no fue cubierta por pintura alguna de ningún color. La casa de José quedó abandonada con su siempre color natural ladrillo hasta que José regresó. Pirrajas, el perro de José que había dejado cachorro a cuidado de su enamorada, fue una de las primeras víctimas del exterminio de animales, pues cuando murió el Villalobos, los gatos no dieron momento de paz al pueblo con sus maullidos. Así que se decretó una guerra de perros y gatos. La decisión fue tomada por la mayoría de la población y todo aquel que tuviera un perro tendría que soltarlo y dejarlo en la calle hasta que estos acabaran con los gatos que el Villalobos había dejado huérfanos. Y así fue, los gatos se fueron, o los mataron los perros, o quién sabe qué ocurrió con ellos, pero se acabaron los chillantes maullidos. El problema vino luego, pues hubo una sobrepoblación de perros. Se miraban manadas por doquier, reproduciéndose en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier rincón. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el mismísimo confesionario del pequeño templo del pueblo, doña Concepción, la señora del Eterno Rosario, encontró a un cuarteto de estos animales intercalando a la misma hembra para saciar su instinto reproductivo. No se desmayó en ese mismo instante porque el grito que dio la hubiera hecho volver en sí al momento. Fue con la queja al ayuntamiento y se acordó un segundo decreto. Ahora cada habitante del pueblo estaba obligado a dejar cada noche fuera de su casa un trasto con comida envenenada. Y así se hizo. Y en menos de un mes no quedó un solo perro rondando el pueblo, salvo los cachorros que fueron adoptados por don Adolfo para tarde o temprano ponerlos en venta. Pues era don Adolfo un comerciante nato y sabía que tarde o temprano alguien empezaría a extrañar estos animalitos. Todo ocurrió durante la ausencia de José. Fueron años los que pasaron para que José volviera a su pueblo, pero no lo suficientes para que José dejara de pensar en la promesa que había hecho su amada Doris. Así que si no volvió a tiempo para enterarse de lo ocurrido de lo de ella con su hermano, fue porque una vez que llegó a los Estados Unidos, la vida de la ciudad y sus trampas lo hicieron caer en las drogas, luego en la delincuencia, para finalmente terminar en prisión. Fueron años los que tardó en salir de ahí, muchos años, tantos que ya ni cuenta se dio cuando lo sacaron, tantos que ya nadie se acordaba de él. Fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que José volviera. Fueron tantos que murió su madre, su padre, su novia de cuando joven y hasta su perro. Quizá no le quedaba mucho o casi nada por qué regresar, pero regresó. Regresó cuando ya todo había pasado. Pasó que cualquier día, estando en prisión, durante una riña con Alberto, su compañero de celda, fue asesinado por este con un tubo de acero que arrancó de una de las literas. Murió al instante. Dicen que ni siquiera llegó a sangrar. Dicen que quedó como si durmiera un placentero sueño. Fue entonces que lo sacaron de prisión. Su cuerpo fue enviado al consulado mexicano con sus documentos personales. De ahí las autoridades correspondientes enviaron el ataúd con el cuerpo de José su pueblo. Fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que José volviera. Fueron tantos que ya ni se enteró de nada.